Antes de convertirse en líder de la Alemania nacionalsocialista, Adolf Hitler vivió deambulando entre Viena y Múnich a duras penas, viendo cómo su patria se hundía en la era de Weimar. Tras mudarse a Viena con el sueño de ser un gran artista, su mundo se desmoronó cuando fue rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes. Convencido de su talento, pero incapaz de aceptar la crítica, Hitler cayó en una espiral de miseria. Pasó años vagando por albergues, vendiendo postales pintadas a mano y conviviendo con mendigos, mientras su resentimiento hacia la élite académica y los judíos se intensificaba. Durante ese tiempo, uno de sus amigos fue August Kubisek, un joven músico que más tarde escribiría memorias detalladas sobre su vida juntos. Hitler solía asistir a óperas de Wagner desde los asientos más baratos, completamente absorto en la música, y aseguraba que allí experimentaba visiones sobre el destino de la Gran Alemania. Los secretos del apellido Hitler, un origen manchado de dudas. 13 años antes de que naciera Adolf Hitler, ocurrió un hecho que luego sería clave para su historia. En 1876, su padre decidió dejar de llamarse Alois Schicklgruber y empezó a usar el apellido Hitler. Adolf decía que no había otra cosa que su padre hubiera hecho que le gustara tanto como quitarse ese apellido campesino tan tosco. Imaginar a las masas diciendo Heil Schicklgruber hubiera sido raro. Los Schicklgruber venían de una larga línea de granjeros pobres del Waldviertel, una zona montañosa y boscosa del noroeste de la Baja Austria, cerca de Bohemia, conocida por su gente cerrada y difícil. Alois, el padre de Hitler, nació allí el 7 de junio de 1837, en el pueblo de Strones. Era hijo fuera del matrimonio de María Anna Schicklgruber, que tenía 42 años en ese momento y era hija de un pequeño campesino llamado Johann Schicklgruber. Lo bautizaron el mismo día en Dollersheim con el nombre de Alois Schicklgruber, y en el registro dejaron en blanco el espacio del padre. Hasta hoy nunca se ha sabido quién fue el abuelo paterno de Hitler. 5 años después, María Anna se casó con Johann Georg Hitler, un molinero ambulante de 50 años proveniente de Spital, a unos 24 kilómetros. Hitler no tenía un rumbo claro en la vida y terminó viviendo en la misma casa que María Anna y su padre. Estuvieron casados por 5 años. Ella falleció en 1847 y él murió de un derrame 10 años después. Para entonces, o incluso antes, el niño Alois fue llevado a vivir con Johann Nepomuk Hitler, hermano menor de Johann Georg. Nepomuk tenía una finca de tamaño medio en Spital. No se sabe por qué decidió criar al niño, pero parece que Alois tuvo una infancia sencilla pero estable. Fue a la escuela básica y luego empezó a aprender el oficio de zapatero. A los 13 años, como muchos jóvenes rurales, se fue a Viena para seguir formándose en trabajos con cuero. Alois fue el primero de su familia en intentar subir de nivel social. En 1855 ya trabajaba en un puesto bajo en el Ministerio de Finanzas del Imperio Austrohúngaro. Para alguien con poca educación, su progreso fue notable. Después de entrenarse y aprobar exámenes, se convirtió en supervisor en 1861 y entró al cuerpo de aduanas en 1864. Lo enviaron a Braunau am Inn en 1871 y 4 años más tarde lo ascendieron a inspector. En 1876 decidió cambiarse el nombre. No lo hizo por vergüenza de su origen ilegítimo, algo común en las zonas rurales de Austria, aunque condenado por la Iglesia. Nunca trató de ocultarlo, ni siquiera después del cambio. No se sabe si fue decisión suya o si su tío Nepomuk lo impulsó. Algunos creen que Nepomuk, que no tenía hijos varones, le ofreció una herencia a cambio de tomar su apellido. Un notario en Weitra registró el 6 de junio de 1876 que Alois era hijo de Georg Hitler. Al día siguiente, el párroco de Dollersheim modificó el acta de nacimiento, tachó fuera del matrimonio, escribió dentro del matrimonio y puso como padre a Georg Hitler. Ese era el mismo Johann Georg Hitler que se había casado con su madre en 1842, pero que llevaba casi 2 décadas muerto. Los 3 testigos del acto, todos familiares, confirmaron que Johann Georg había reconocido a Alois como hijo. Según el cura, los testigos afirmaron que el padre había pedido que su nombre apareciera en el acta.
Ese cambio de nombre, algo sin importancia fuera de la historia familiar, se convirtió en un tema sin fin debido a que afectaba directamente la identidad del abuelo de Hitler. Se han considerado 3 teorías. Las 2 primeras giran en torno a un posible secreto dentro de la familia Hitler. La tercera, que tendría más peso histórico, no se sostiene con pruebas. La primera idea es que el verdadero padre era Johann Georg Hitler, como se anotó en el acta. Pero si fue así, ¿por qué nunca intentó legitimar a su hijo cuando aún vivía? No parecía un tema económico. Aunque se decía que dormían en un pesebre por falta de dinero, se sabe que María Anna no era tan pobre. Entonces, ¿por qué dejó a su hijo en manos del hermano? ¿Por qué no lo crió él? ¿Por qué tardaron tanto en legalizar el nombre? Quizá había una herencia de por medio, pero eso no explica por qué cambiar el apellido justo entonces. Que Nepomuk, ya sin hijos varones, quisiera pasar el apellido a través de Alois, casado con una mujer mayor, no parece una razón suficiente. Las respuestas se perdieron con el tiempo. Pero si Johann Georg no era el padre, ¿quién podría serlo? La segunda opción es el propio Nepomuk. Él crió a Alois, lo apoyó y parece que movió los hilos para el cambio de nombre, justo 3 años después de que muriera su esposa. Cuando murió en 1888, los herederos se sorprendieron al ver que no había nada que repartir. 6 meses después, Alois compró una casa con terrenos cerca de Spital por entre 4.000 y 5.000 florines. Tal vez Nepomuk era el verdadero padre, pero nunca lo admitió públicamente. Algunos interpretan que el apellido Hitler era una forma suavizada de Hüttler, nombre usado por Nepomuk. Pero esto también puede ser una exageración, ya que en documentos de la época los nombres Hitler, Hüttler, Hüttler y Hitler eran comunes e intercambiables. Nepomuk fue bautizado como Hitler y se casó como Hitler. Alois pudo simplemente haber preferido la forma Hitler por sonar menos campesina. O tal vez fue el notario quien eligió esa versión al escribir el acta, y el párroco la copió. Sea como fuere, Alois nunca volvió a usar su apellido anterior. Desde 1877 firmó siempre como Alois Hitler y su hijo estuvo contento con ese apellido también. La tercera teoría dice que el abuelo de Hitler era judío. Este rumor empezó en los cafés de Múnich en los años 20 y se amplificó en los medios extranjeros en los años 30. Algunos afirmaban que el apellido Hüttler era judío o que venía de una familia judía en Bucarest. Incluso decían que su padre era hijo de un barón Rothschild, para quien su abuela habría trabajado en Viena. Pero la teoría más conocida surgió después de la guerra, en los escritos del abogado nazi Hans Frank, cuando estaba preso en Nuremberg esperando su sentencia de muerte. Según Frank, Hitler lo mandó investigar su genealogía tras recibir una carta amenazante de su sobrino William Patrick Hitler, hijo de su medio hermano Alois. El joven supuestamente amenazaba con revelar que tenían sangre judía. Frank dijo que descubrió que María Anna Schicklgruber había trabajado como cocinera en casa de una familia judía llamada Frankenberger en Graz, y que el hijo de la familia había pagado una pensión durante años. Frank aseguraba que se intercambiaron cartas entre María Anna y los Frankenberger, pero Hitler le habría dicho que su abuela y su marido eran tan pobres que engañaron al supuesto padre para sacarle dinero. A pesar de lo difundida que fue esta historia en los años 50, no resiste ningún análisis serio. No había judíos en Graz en los años 30 del siglo XIX. La familia Frankenreiter, que sí vivía allí, no era judía. No hay pruebas de que María Anna trabajara en Graz, ni de cartas, ni de pagos. Además, el joven supuesto padre tenía solo 10 años cuando nació Alois, y su familia estaba arruinada, así que tampoco tenía cómo pagar una pensión. Frank también decía que Hitler supo todo esto por su abuela, pero ella había muerto más de 40 años antes de que naciera. Incluso la existencia de la carta de chantaje es dudosa. Si su sobrino realmente lo amenazó en 1930 y aún así vivió tranquilo en Alemania hasta 1938, cuesta creer que fuera cierto. Cuando al fin habló en 1939, no dijo nada del tema. Tampoco aparece en las investigaciones de la Gestapo sobre los orígenes familiares de Hitler. No hay pruebas ni en los documentos oficiales del régimen ni en otras fuentes serias. Lo que dijo Frank, además, fue escrito bajo presión y con muchos errores. Su versión sobre un abuelo judío no vale como prueba. Sea quien sea, el abuelo de Hitler no fue un judío de Graz.
el caos familiar que marcó su infancia. Alois Hitler ya tenía una carrera estable como agente de aduanas en Braunau cuando Clara Polzl, su futura esposa, llegó a su casa como empleada. Clara era hija de Johanna Hitler, quien a su vez era hija de Johann Nepomuk, el mismo hombre que había criado a Alois como si fuera su hijo. Clara había crecido en la finca vecina a la de su abuelo. En 1876, con 16 años, se fue del campo a Braunau para trabajar en la casa de Alois. Aunque era respetado por su trabajo, Alois llevaba una vida privada caótica. Se casó 3 veces, tuvo hijos fuera del matrimonio y relaciones tensas. En 1865, antes de casarse por primera vez, ya tenía un hijo ilegítimo. En 1873 contrajo matrimonio con Anna Glassl, una mujer 14 años mayor que él. La unión no fue por amor. Ella tenía algo de dinero y contactos en el servicio civil, lo que probablemente motivó el enlace. Pronto enfermó y la relación se deterioró aún más cuando él empezó a verse con Franziska Matzelberger, una joven que trabajaba en el mismo lugar donde vivían los Hitler. Para 1880, Anna pidió legalmente separarse. En ese momento, Alois ya vivía abiertamente con Franziska, quien al poco tiempo quedó embarazada. En 1882 dio a luz a un niño llamado Alois Matzelberger. Cuando Anna murió en 1883, Alois y Franziska se casaron 6 semanas después. Poco después nació una hija, Ángela. Pero en 1884, Franziska enfermó gravemente de tuberculosis. La llevaron al campo para ver si mejoraba, pero murió en agosto con solo 23 años. Al quedar viudo otra vez y con 2 niños pequeños, Alois buscó ayuda. Llamó a Clara Polzl, que ya no vivía con ellos, para que volviera a la casa y se hiciera cargo. Ella aceptó. Al poco tiempo quedó embarazada. Como eran oficialmente primos en 2º grado, necesitaban un permiso especial del Vaticano para casarse. Mientras lo esperaban, su embarazo avanzaba. En enero de 1885, con la aprobación eclesiástica en mano, se casaron en una ceremonia rápida a las 6 de la mañana. Tras una breve reunión familiar, Alois se fue directamente a trabajar. Ese mismo año nació su primer hijo con Clara, Gustav. En septiembre del siguiente llegó Ida. Luego, en 1887, tuvieron otro hijo, Otto, que murió a los pocos días. En cuestión de semanas, la tragedia volvió. Gustav e Ida murieron de difteria entre diciembre de 1887 y enero de 1888. En medio de esa tristeza, Clara volvió a quedar embarazada. El 20 de abril de 1889, a las 6:30 de la tarde, un sábado frío y nublado de Pascua, dio a luz en la pensión Gasthof zum Pommer, en Braunau am Inn. Era su 4º hijo, el primero que sobrevivía. Lo llamaron Adolf. En su libro, muchos años después, Adolf resaltaría lo simbólico de haber nacido justo en la frontera entre Austria y Alemania, los 2 países que más tarde soñaría con unificar. Pero era demasiado pequeño para recordar Braunau. En 1892, su padre fue ascendido al rango más alto posible para alguien con solo educación básica: recaudador superior de aduanas. La familia se mudó a Passau, en Baviera, antes de que Adolf cumpliera 3 años. A partir de entonces cambiaron de residencia varias veces. Poco se sabe con certeza de los primeros años de Adolf. Su versión en el libro que escribió como adulto tiene errores y está llena de interpretaciones personales. Los recuerdos de conocidos y familiares recogidos después de la guerra también son dudosos. Incluso durante el régimen nazi se intentó embellecer su infancia. Lo cierto es que no hay mucha información confiable sobre esos años. En lo económico, la familia Hitler vivía con cierta comodidad. En casa estaban Alois, Clara, los hijos del segundo matrimonio de Alois, Ángela y Alois Jr., quien se marcharía del hogar en 1896, además de Adolf, su hermano menor Edmund, nacido en 1894 y fallecido en 1900, y su hermana Paula, nacida ese mismo año. También vivían con ellos una cocinera, Rosalia Schickl, y la hermana de Clara, Johanna, que era jorobada y malhumorada, pero le tenía cariño a Adolf y ayudaba en la casa. Gracias a una herencia recibida en 1889, Alois pudo comprar una propiedad y vivían con un ingreso superior al de un director de escuela elemental. Aunque no les faltaba nada, el ambiente en la casa estaba lejos de ser armonioso.
Alois era un típico burócrata de provincia, serio, autoritario, puntual, orgulloso de su estatus, frugal, sin sentido del humor. La gente del pueblo lo respetaba, pero en su casa era un hombre de mal genio. Le gustaba fumar sin parar y tomarse unos tragos con amigos después del trabajo. Prefería quedarse conversando en la taberna que pasar tiempo con su familia. Su mayor afición era cuidar abejas. Desde su puesto en Passau caminaba media hora diaria para verlas y luego se detenía en la cantina. Allí encontraba más paz que en una casa llena de niños. Con los años, compró varios terrenos cerca de su pueblo natal para tener sus colmenas. Vendió la primera propiedad en 1892, pero más adelante compró otras dos. En el hogar era un esposo controlador y un padre exigente, frío, mandón y con poca paciencia. Clara, incluso años después de casarse, seguía llamándolo tío. Cuando él murió, ella mantenía su estante de pipas en la cocina y lo señalaba como si todavía tuviera autoridad. Creciendo con miedo, el padre que nunca quiso tener. En casa, la figura del padre imponía distancia. Adolf creció rodeado por el carácter cambiante de Alois, que pasaba de la calma al enojo sin previo aviso. Él mismo contaría años después que esos arranques venían acompañados de golpes. No le tenía cariño a su padre. Lo que sentía era miedo. Decía que su madre, que era todo para él, sufría al ver los castigos que recibía. A veces, ella se quedaba del otro lado de la puerta mientras lo escuchaba llorar. Paula, la hermana menor, también recordaría el clima que se vivía. Según contaba después de la guerra, su madre era muy dulce y sensible, lo único que equilibraba a un padre demasiado severo y a unos hijos difíciles de controlar. Las discusiones entre sus padres casi siempre eran por los hijos. Adolf, en particular, sacaba lo peor del carácter de Alois, que lo reprendía todos los días. Clara, en cambio, lo abrazaba después e intentaba calmarlo. Quería lograr con ternura lo que su esposo buscaba con dureza. El propio Adolf, en sus charlas nocturnas de los años 40, hablaba de la rigidez de su padre, contaba que sin razón aparente estallaba y golpeaba, decía que su madre vivía angustiada por eso. Adolf no ocultaba que le tenía terror y aseguraba que ella se preocupaba tanto que se quedaba esperando al otro lado de la puerta mientras él recibía los azotes. Es probable que esa violencia no se limitara solo a los hijos. En uno de los pasajes de su libro, describía cómo en ciertas familias los niños eran testigos de escenas en las que el padre, borracho, golpeaba a la madre. Aunque hablaba de otros, el relato podía estar inspirado en lo que él mismo vivió. ¿Qué tanto influyeron esas escenas en su carácter? Es imposible saberlo con certeza, pero que dejaron una huella es difícil de negar. Lo que pasaba en la superficie no lo mostraba, pero por dentro algo ya se estaba formando. Aunque no se puede probar, hay quienes ven en esa infancia los primeros rasgos de lo que vendría: dificultad para tener relaciones cercanas, rechazo a la figura femenina débil, necesidad de controlar y una frialdad marcada. Los pocos gestos de afecto que se recuerdan de él apuntan en una sola dirección: su madre. De niño, ese hogar dividido entre la dureza del padre y la entrega de la madre fue su realidad constante. Clara no podía protegerlo de los castigos, pero le ofrecía consuelo. Paula decía que su madre trataba de mediar, pero que el carácter fuerte de Alois lo hacía imposible. En esas condiciones, Adolf aprendió desde pequeño a moverse entre la tensión y el refugio. Nada de eso podía advertirse desde afuera, pero adentro algo ya se estaba quebrando. Del pupitre al rechazo, la caída escolar de Hitler. En 1895, Adolf Hitler empezó la escuela en Fischlham, un pueblo cercano a Lambach. Tenía 6 años. Su padre lo acompañó ese primer día. Caminó con él de la mano, entró con autoridad al aula, se paró frente al maestro y sin rodeos le dijo: «Este es mi hijo, será algo grande algún día, cuídemelo». El niño, parado al lado, no dijo una palabra. Esa escena fue contada por su propio padre. En los primeros cursos, Adolf fue un estudiante cumplidor. Recibió buenas calificaciones, le gustaba dibujar, copiar escudos, uniformes, escenas de batallas. Mostraba entusiasmo en asignaturas como historia, pero no destacaba en todas. En Lambach, donde la familia vivió un tiempo, asistió a una escuela administrada por monjes benedictinos. Era un lugar sobrio, con estructuras de piedra y patios silenciosos.
Los curas enseñaban con rigor, llevaban sotana negra y mantenían el orden con disciplina. Allí, Adolf quedó impresionado por los rituales religiosos. Se integró como monaguillo. Iba y venía entre las filas de bancos llevando el incensario. Años más tarde, recordaría con exactitud los cantos litúrgicos y las frases en latín. Durante un tiempo pensó en ser sacerdote. Esa idea no duró mucho, pero dejó marca. El ambiente solemne del monasterio, los cánticos, las imágenes, el incienso, todo eso quedó grabado en su memoria. Durante su paso por Lambach, una cruz gamada tallada en piedra decoraba la entrada del monasterio. Él la veía a diario. Esa imagen no tenía el significado político que adquiriría después. Era solo un símbolo religioso que muchos templos católicos incluían en su arquitectura. Pero años más tarde, los propagandistas del régimen la mencionarían como una señal anticipada del destino del niño. En 1896, la familia volvió a mudarse, esta vez a Leonding, cerca de Linz. Allí se instalaron en una casa con jardín, no muy lejos del cementerio. El niño soñaba con ser artista, dibujante, pintor. No entendía por qué su entorno insistía tanto en una carrera de escritorio. En la escuela primaria de Leonding, Adolf seguía teniendo resultados aceptables, pero el ambiente en casa se volvía cada vez más tenso. Empezó a llevarse mal con los maestros, las notas bajaron, en ese clima se replegó, cambió su actitud. Leía solo lo que le interesaba y dejaba de lado lo demás. En 1900 la familia sufrió otro golpe. Edmund, el hermano menor de Adolf, murió de sarampión. Tenía solo 6 años. Para Adolf también fue una pérdida fuerte. Edmund era su compañero de juegos, su sombra. Desde ese momento se volvió más cerrado. Cambió su forma de tratar con los demás. Hablaba menos. Se encerraba por horas a dibujar soldados, batallas, armas y a leer libros sobre historia alemana. Ese mismo año fue enviado al Instituto Técnico de Linz. Odiaba ese lugar. Era grande, impersonal, con aulas llenas y profesores exigentes. El programa incluía asignaturas técnicas, matemáticas, física, dibujo mecánico. Nada de eso le interesaba. Sus calificaciones se desplomaron. Suspendió casi todas las materias. Solo pasó dibujo y gimnasia. Su actitud en clase era pasiva. No entregaba tareas, no prestaba atención. Los profesores no sabían qué hacer con él. El rendimiento seguía en picada. Hablaban de mandarlo a trabajar. Así pasó el tiempo, sin mejoras. En 1905, con 16 años, dejó la escuela sin título. Era el final de su formación oficial. Desde entonces no volvería a pisar un aula como alumno regular. Lo poco que aprendió lo hizo por su cuenta, leyendo libros que le interesaban. Durante un tiempo vivía con su madre y su hermana en una casa alquilada en Urfar. Pasaban apuros. Clara cobraba una pensión como viuda de funcionario, pero no alcanzaba. Vivían con lo justo. Adolf no buscaba trabajo, pasaba los días leyendo, dibujando, caminando por la ciudad. Iba a museos, a la biblioteca, al teatro popular. A veces se sentaba a mirar trenes o se perdía entre las calles. Su mundo era interior. La realidad le resultaba pesada. En Linz, sus días seguían una rutina solitaria. No tenía amigos cercanos. Caminaba largas horas por la orilla del Danubio. A veces observaba los barcos que cruzaban o se detenía frente a estatuas. Le gustaba leer sobre historia germánica, batallas, antiguos imperios. También copiaba ilustraciones de libros de arte. Hacía bocetos de edificios, arcos, fachadas. Nadie sabía bien qué hacía todo el día, pero siempre cargaba una libreta con dibujos y anotaciones. Le molestaba el bullicio de los jóvenes de su edad. No participaba en juegos ni deportes, se aislaba. Su vestimenta era modesta. Usaba ropa algo vieja y un sombrero negro que no se quitaba ni en verano. Parecía mayor de lo que era. Caminaba erguido, pero con la mirada seria. Los vecinos decían que era callado y reservado. Nadie lo recordaba riendo. En 1907, presentó sus dibujos a la Academia de Bellas Artes de Viena. Fue rechazado. Le dijeron que no tenía nivel para pintura, que quizás servía para arquitectura, pero no tenía título de secundaria, así que tampoco podía postular a esa carrera. Volvió al año siguiente con nuevos trabajos. Lo rechazaron otra vez. Esta vez ni siquiera pasó la primera ronda. Después de la segunda negativa, dejó de mostrar sus dibujos a conocidos. Los guardaba en una caja de cartón junto a sus lápices y reglas. En la habitación donde dormía, las paredes estaban vacías.
Solo había una silla, una mesa y sus papeles. Pasaba horas dibujando estructuras que imaginaba. Edificios imposibles con torres puntiagudas y ventanas en forma de cruz. No mostraba esos trabajos. Decía que aún no estaban terminados. Durante ese tiempo, asistía a representaciones en el Teatro Popular de Linz. Se sentaba solo, en las últimas filas. Veía óperas baratas, obras patrióticas, dramas históricos. Aplaudía al final con gesto mecánico. A veces recitaba fragmentos después, solo, en voz baja. Decía que el teatro era su único escape, nadie lo acompañaba. Tras los rechazos académicos dejó de hablar de arte. Empezó a caminar más. A veces desaparecía por el bosque. Regresaba al anochecer. No decía dónde había estado. Se le notaba más flaco. Comía poco. Dormía mal. Le molestaban los ruidos fuertes. Decía que no soportaba el canto de los gallos, ni los gritos de los niños. Llevaba un cuaderno donde anotaba frases que escuchaba en la calle. Las copiaba y las analizaba. En su mesa de noche había un solo libro, una biografía de Federico el Grande. La leía por fragmentos, una y otra vez. También coleccionaba recortes de periódicos con noticias sobre Alemania. No le interesaban los avisos ni los sucesos locales, solo los artículos sobre el imperio. Pegaba esos recortes en una libreta vieja. Con el tiempo dejó de vestirse para salir. Pasaba los días en bata. Solo se cambiaba cuando iba al centro. Compraba lápices, papel barato, tinta negra. No hablaba con los vendedores. Pagaba, asentía y se iba. Llevaba una bolsa de tela donde guardaba todo. Caminaba con la vista al frente, sin mirar a los lados. En diciembre de 1907, su madre murió. A los pocos días, empezó a preparar su partida. Vendió algunas pertenencias, guardó sus dibujos en una maleta, dobló su ropa con cuidado. Salió de Urfar sin despedidas. Caminó hasta la estación con paso firme. Subió al tren hacia Viena con 18 años, sin título, sin dinero, sin rumbo claro. Viena, los años miserables que lo borraron del mapa. En enero de 1908, Adolf Hitler llegó a Viena con 18 años. Llevaba consigo una maleta con ropa sencilla, una caja con dibujos y algo de dinero ahorrado. No conocía a nadie en la ciudad. Bajó del tren, miró los edificios altos, las calles llenas de carruajes y se mezcló entre la multitud sin rumbo fijo. Se instaló en una pensión barata, cerca del centro, donde pagaba por noche. No tardó en notar que ese ritmo no sería sostenible por mucho tiempo. Poco después de llegar, se presentó nuevamente a la Academia de Bellas Artes. Llevó sus dibujos bajo el brazo, envueltos en papel marrón. Esperaba que esta vez le fuera mejor. Al mostrar su carpeta lo atendieron brevemente y luego lo rechazaron. No superó la primera selección. Le indicaron que sus dibujos carecían de técnica, que eran más apropiados para arquitectura. No ofrecieron más explicaciones. Salió del edificio sin decir nada. Caminó durante horas hasta llegar de vuelta a su habitación. Avergonzado, no le contó a nadie sobre el nuevo rechazo. Tampoco volvió a intentar inscribirse en ninguna otra institución. Empezó a pasar más tiempo encerrado. Dibujaba escenas de calles vienesas, fachadas, esquinas con faroles. Algunas tardes iba a la biblioteca pública. Leía sobre historia, arte, imperios antiguos. Siempre solo. Guardaba silencio entre los demás lectores. Usaba un sombrero viejo y un abrigo raído. Parecía invisible entre la gente. En primavera el dinero empezó a acabarse. La pensión ya no era una opción. Pasó a alquilar una habitación compartida en el Distrito 20, en un edificio húmedo, con escaleras de madera y baños colectivos. Se acostaba tarde, comía poco, caminaba de un lado a otro sin dirección. A veces dormía en bancos de plazas. La ciudad le era ajena. Carecía de amistades, contactos o familia cerca. Para sobrevivir comenzó a vender acuarelas. Dibujaba postales con paisajes vieneses y las ofrecía a comerciantes locales. Algunos las compraban por lástima, otros por el precio. Caminaba con una carpeta bajo el brazo, entrando a tiendas, preguntando si querían ver sus trabajos. Recibía muchas negativas. Las pocas veces que lograba vender alguna, usaba el dinero para pan, leche o café. No derrochaba. Comía de pie, en las esquinas. Jamás se sentaba en cafés elegantes ni restaurantes. Vivía con lo justo, una camisa, un pantalón, una capa larga que usaba como abrigo. Sus zapatos estaban gastados, no tenía calefacción. En invierno se envolvía en una manta para poder dormir. Compartía cuarto con otro hombre desempleado, a quien apenas saludaba.
No cruzaban palabra, solo compartían el silencio. Se turnaban para usar el catre y mantener algo de espacio libre. Durante el día caminaba por los parques. Le gustaba observar a la gente desde lejos. Anotaba frases, gestos, actitudes. Decía que eso lo ayudaba a entender el carácter de los vieneses. Le molestaban los ruidos fuertes, las risas, los coches con motores. A veces entraba a iglesias solo para sentarse en los bancos y calentarse. No rezaba. Solo se quedaba quieto, con la mirada perdida. Conoció a algunos vendedores en el mercado de la calle Maria Hilfer. Uno de ellos le propuso pintar imágenes de fachadas para turistas. Le pagaban poco, pero aceptó. Entregaba 2 o 3 dibujos por semana. No firmaba sus obras. Solo entregaba y se iba. Si le pedían colores vivos, se quejaba. Decía que prefería los tonos apagados, el gris, el marrón. Pintar con alegría le parecía falso. Con el paso de los meses, su aspecto se deterioró. Perdió peso, tenía la piel pálida, los ojos hundidos, sus manos estaban agrietadas por el frío. Nunca se quejaba. Evitaba hablar de su situación. Si le preguntaban, decía que estaba en pausa, que pronto volvería a intentar entrar en la academia. Pero ya no lo intentaba, había dejado de dibujar por gusto, ahora lo hacía solo para comer. En 1909 fue expulsado de la habitación que alquilaba por no pagar a tiempo. Pasó varios días sin techo, dormía en portales, entraba a los vagones del tranvía por la noche y fingía estar viajando. Finalmente, encontró refugio en un albergue para hombres en la calle Meldemannstrasse. Era un edificio amplio, con literas alineadas, comedor colectivo y duchas comunes. Allí compartía espacio con jornaleros, mendigos, alcohólicos, veteranos de guerra y expresidiarios. En el albergue tenía cama, comida y algo de calor. A cambio, debía respetar horarios estrictos. Despertaban a todos a las 6. El desayuno era pan y café aguado. El almuerzo, sopa y pan otra vez. A las 8 de la noche se apagaban las luces. No se podía hablar en voz alta. No se permitían visitas. Adolf seguía todas las normas. Mantenía el perfil bajo, concentrado en sus papeles. Con el tiempo, algunos compañeros empezaron a notarlo. Siempre solo, siempre limpio, siempre escribiendo o dibujando. No fumaba, no bebía, se mantenía callado. Su rutina era rígida. Se levantaba, comía, salía a vender dibujos, volvía, se sentaba a escribir. Usaba un lápiz pequeño, una libreta rota y una regla metálica. Nunca decía que escribía. Algunos creían que copiaba versos, otros pensaban que estaba redactando un libro. Jamás lo mostraba. Tenía una caja donde guardaba todo lo que le quedaba: lápices, hojas dobladas, una foto vieja de su madre y recortes de periódicos. Nunca entraba en discusiones. Si alguien tocaba sus cosas, se enfadaba. No gritaba, pero miraba con frialdad. Nadie se metía con él. Su único contacto estable era un tal Hannisch, otro huésped del albergue. Era charlatán, astuto, vendedor de segunda mano. Le propuso ayudar a vender sus acuarelas en el centro. Adolf aceptó. Le entregaba los dibujos y Hannisch los ofrecía en tiendas, cafés y oficinas. A cambio, le daba una parte del dinero. La relación era fría, pero funcional. No eran amigos, solo socios por necesidad. En el albergue, Adolf pasaba las noches revisando panfletos, boletines, recortes de prensa. Leía con atención cualquier cosa sobre el Imperio Alemán, sobre Prusia, sobre guerras. Subrayaba nombres, copiaba fechas. Nunca compartía nada con los demás. Algunos pensaban que se preparaba para algo. Otros creían que solo se refugiaba en papeles. Casi nunca entablaba conversación con otros. Solo respondía si lo abordaban. Solía decir frases cortas, directas. Si alguien hablaba de política o religión, evitaba comentar. Permanecía como una figura callada entre los demás. Pero todos sabían que era diferente. A veces salía antes que los demás. Caminaba por la ciudad vacía, miraba escaparates cerrados, observaba edificios. Dibujaba líneas invisibles en el aire con los dedos. Siempre regresaba con las manos frías y los zapatos húmedos. Evitaba las zonas ricas. Se quedaba en los barrios humildes. Observaba tiendas. Escuchaba a los vendedores. Llevaba un cuaderno de tapas duras donde escribía frases, nombres, detalles. Nadie sabía con qué propósito. Comía en silencio. Se mantenía al margen durante las comidas. Terminaba rápido y se retiraba a su rincón. Dibujaba o escribía. Nunca jugaba a las cartas ni se unía a charlas. Prefería quedarse quieto.
En 1910, las ventas de acuarelas bajaron. Viena estaba en crisis. Los comerciantes ya no querían postales. Hanusch decía que no había mercado. Adolf no lo enfrentaba, solo tomaba el dinero y seguía dibujando. Probó nuevos temas, sin éxito. El deterioro seguía. Ropa gastada, uñas negras, abrigo remendado, sombrero deforme. Usaba los mismos zapatos. A veces pasaba horas en la biblioteca solo para estar bajo techo. Discutió con Hanusch. Lo acusó de esconder dinero. Se gritaron. No volvieron a hablarse. Intentó vender por su cuenta sin resultados. Quedó totalmente dependiente del albergue. Comía lo que daban. Se encerraba, bajó de peso, dormía mal. Se sentaba de madrugada en la cama sin moverse. Algunos pensaban que se estaba enfermando. Escribía más, usaba cualquier papel. Tenía una caja con papeles llenos de frases, esquemas, copias. Nadie lo veía mostrar nada. Un trabajador social lo entrevistó. Preguntó por su vida. Adolf fue seco. Dijo que era pintor, que no necesitaba ayuda. Nadie volvió a interrogarlo. A fines de 1910 lo anotaron como residente permanente. Múnich, el desertor sin rumbo ni destino. A comienzos de 1911, Adolf Hitler dejó Viena. No avisó a nadie. Empacó su ropa, sus dibujos y su caja de papeles. Tomó el tren hacia Múnich, en el sur de Alemania. Llegó con poco equipaje y sin un plan claro. Se bajó en la estación central y buscó una pensión donde pasar la noche. Encontró una habitación modesta, con una cama individual, una silla y una ventana con vista a los techos grises de los edificios vecinos. Había cruzado la frontera sin papeles en regla. No notificó su cambio de residencia a las autoridades austríacas, lo cual era obligatorio para cualquier ciudadano del imperio. En Múnich se mantuvo oculto durante un tiempo, evitando registros y controles. Usaba un nombre falso en algunas ocasiones. No quería regresar a Viena. Decía que allí ya no tenía nada. No buscó empleo ni asistencia. Siguió dibujando fachadas y postales. Caminaba por el centro de la ciudad, observando edificios, tomando notas y haciendo bocetos en papeles sueltos. Su vida no cambió. Repetía la misma rutina solitaria que ya arrastraba desde Viena. Sin vínculos, sin ayuda, sin rumbo. Aún así, insistía en seguir intentando. Durante los primeros meses, nadie sabía quién era. Su nombre apenas figuraba en los registros. No recibía visitas, ni cartas, ni enviaba mensajes. No tenía correspondencia con su hermana Paula, ni con ningún familiar. Era como si hubiera cortado todos los lazos. No hablaba de su pasado. Si alguien preguntaba, respondía con evasivas o frases cortas. Decía que era pintor, nada más. En los cafés se sentaba solo, leía los periódicos, especialmente aquellos con noticias de política o temas militares. Subrayaba frases, doblaba las hojas, guardaba recortes. No conversaba con los camareros ni con otros clientes. Solo observaba, anotaba cosas en su libreta, nombres, fechas, fragmentos de discursos. Tenía una fascinación especial por las crónicas de Berlín, por las tensiones entre potencias europeas, por cualquier cosa que implicara movilización o fuerza. En el verano de 1912 recibió una notificación oficial desde Austria. Las autoridades habían detectado su ausencia del padrón y exigían que se presentara en Linz para realizar el examen médico obligatorio del servicio militar. La carta lo citaba con fecha y lugar, era un requerimiento legal. Si no se presentaba, podía enfrentar consecuencias graves. Adolf se alteró. No tenía intención de servir. Tampoco quería regresar a Linz, pero temía ser arrestado o deportado. Al principio pensó en ignorar la carta. Luego cambió de idea. Decidió actuar rápido. Fue al consulado austríaco en Múnich y declaró que no había recibido la citación a tiempo. Alegó estar en condiciones económicas precarias y no poder viajar. Mostró sus dibujos como prueba de su ocupación. Pidió una prórroga. No mencionó que llevaba meses evitando el registro oficial. Los funcionarios le concedieron una autorización provisional para presentarse en Salzburgo, más cerca que Linz. Preparó el viaje con nerviosismo. Tomó un tren, llegó a la ciudad y se alojó en una pensión barata. La mañana del examen se presentó en el cuartel designado. Llevaba su abrigo largo, sus papeles y un certificado médico que había conseguido por su cuenta. Fue evaluado por un grupo de médicos militares. Durante la revisión, los doctores anotaron que estaba pálido, delgado y nervioso. Uno de ellos escribió que mostraba debilidad general.
Otro indicó que su constitución era irregular. No tenía enfermedades graves, pero su estado físico no cumplía los requisitos para el servicio activo. El resultado final fue claro: no apto. Lo clasificaron como no disponible para tareas armadas. Le entregaron el certificado correspondiente. Hitler regresó a Múnich con alivio. Guardó el documento como algo valioso. Con eso, creía haber cerrado una etapa. Ya no tenía que preocuparse por el ejército austríaco. Desde entonces hablaba con más libertad sobre su condición de alemán por voluntad. Decía que se sentía más cercano a Alemania que a Austria. A partir de ese momento evitaba referirse a Linz o a Viena. Hablaba solo de Múnich, de Prusia, de Berlín. Se consideraba parte de otro mundo. Retomó su rutina solitaria. Volvió a frecuentar bibliotecas, archivos y librerías de segunda mano. Compraba libros usados sobre historia militar, política internacional y movimientos sociales. Leía durante horas. Tomaba apuntes en hojas dobladas. Usaba lápices cortos, escribía en letra pequeña. Guardaba todo en una caja que nunca dejaba sola. Decía que eran sus estudios. La situación económica no mejoraba. Seguía viviendo al día. Vendía pocas acuarelas. A veces aceptaba trabajos menores, copiar rótulos, dibujar carteles para escaparates, decorar menús. No era constante. Algunos encargos no los entregaba. Otros los hacía con desgano. No cuidaba los detalles como antes. Perdía el interés con rapidez. Se quejaba del mal gusto de los clientes. Decía que prefería no hacer nada antes que pintar por encargo. Con el paso de los meses, su aislamiento se acentuó. Ya no intentaba relacionarse. Mantenía distancia con todos. No hablaba de su familia. No mencionaba a su padre, ni a su madre, ni a su hermana. Si alguien preguntaba, cambiaba de tema. A veces decía que estaba huérfano. Otras veces afirmaba que venía de una familia destruida. Nunca repetía la misma versión. Se obsesionó con ciertos autores. Leía y releía textos de ideólogos alemanes nacionalistas. Subrayaba ideas sobre identidad, poder, patria. Decía que las naciones fuertes no necesitaban justificar su dominio, que la fuerza era el único idioma que los débiles respetaban. No compartía esas ideas con nadie, solo las anotaba, las memorizaba, las convertía en frases propias. A fines de 1913 su aspecto era el de un hombre mayor que su edad. Tenía el rostro demacrado, las mejillas hundidas, los ojos apagados. Su ropa seguía siendo la misma. No tenía más de una muda. Usaba los mismos zapatos desde hacía años. El abrigo estaba lleno de costuras visibles, parecía vivir en cámara lenta. Todo lo hacía despacio, caminaba sin apuro. Se detenía mucho tiempo frente a los escaparates. No hablaba con nadie. En los meses siguientes, las tensiones internacionales se incrementaron. En los periódicos se hablaba de alianzas, amenazas, posibles movilizaciones. Adolf leía cada nota con atención. Subrayaba con lápiz las fechas, los nombres de los países, las declaraciones de ministros. Guardaba los recortes en sobres que clasificaba por tema. Tenía una caja llena de titulares. No los comentaba con nadie, solo los revisaba por la noche, como si fuera parte de una preparación. En verano de 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando llenó las portadas. Austria declaró la guerra a Serbia. Alemania se alineó con su aliado. Rusia respondió. Francia y el Reino Unido se involucraron. Europa entera entró en estado de guerra. Las calles de Múnich se llenaron de manifestantes, de jóvenes que se ofrecían como voluntarios, de soldados marchando al frente. Había banderas en los balcones, himnos en las plazas, discursos en las esquinas. Adolf salió a la calle y observó el ambiente. Caminó entre la gente, miró los rostros, escuchó los cánticos. Se detuvo frente a la residencia donde una multitud aplaudía a los oficiales. Permaneció en silencio, con los brazos cruzados. Esa misma noche escribió varias páginas en su libreta. Nadie supo qué anotó. Días después, se presentó como voluntario para alistarse en el ejército alemán. A pesar de ser austríaco, pidió ser aceptado en un regimiento bávaro. Se justificó diciendo que vivía en Múnich desde hacía años y que se sentía parte de Alemania. Los reclutadores verificaron sus datos. Su solicitud fue aceptada. Le asignaron el regimiento de infantería 16. Firmó el papel, recibió su uniforme y fue enviado al campo de instrucción. Tenía 25 años. Hasta ese momento no había sostenido un trabajo fijo, no había terminado estudios, no tenía red social ni familia cercana.
Su vida había sido una secuencia de rechazos, aislamiento, pobreza y observación. Nadie lo conocía en profundidad. Solo algunos lo recordaban como el callado de la pensión o el tipo raro del dibujo. La transición fue brusca. De la rutina solitaria en la ciudad pasó a la disciplina militar. Se levantaba al amanecer, comía con los demás, entrenaba durante horas. Aprendió a marchar, a usar el fusil, a obedecer órdenes. Nunca se quejó. Seguía instrucciones sin hablar. No destacaba, pero tampoco causaba problemas. Mantenía el mismo comportamiento reservado. No bromeaba con sus compañeros, no participaba en discusiones, no escribía cartas. Guardaba sus apuntes en el bolsillo interior del abrigo militar. En el campamento, algunos soldados comenzaron a notar su presencia constante. Era puntual, cumplidor y serio. No fumaba, no bebía, no salía en los permisos. Cuando todos dormían, él leía. Cuando había momentos libres, tomaba notas. No tenía apodo, lo llamaban por el apellido. Era uno más, pero diferente. Nadie sabía qué pensaba. A medida que avanzaba el entrenamiento, se intensificaban los preparativos para el frente. Las tropas eran agrupadas, se organizaban convoyes, se distribuían mapas. Adolf escuchaba todo con atención. Aprendía rápido. Aunque no tenía experiencia militar, entendía las órdenes, memorizaba rutas y observaba el comportamiento de los oficiales. Estaba atento a los detalles, no hacía preguntas, solo asentía y seguía. Antes de ser enviados al frente, los soldados recibieron bendiciones, discursos y víveres. Había emoción, nerviosismo y ruido. Adolf se mantenía apartado, miraba el suelo. Tenía el fusil al hombro, el uniforme limpio y la gorra bien ajustada. Cuando llegó el tren, subió sin decir palabra. Viajó en silencio, con la vista fija en la ventana. Nadie sabía lo que pensaba. El regimiento fue destinado a la zona occidental. Pasaron por Bélgica antes de llegar a Francia. Las condiciones eran duras. Lluvia, barro, frío, disparos. Los combates eran irregulares. En los primeros enfrentamientos, Adolf sirvió como corredor. Llevaba mensajes entre trincheras, esquivando disparos y cruzando zonas expuestas. Era una tarea peligrosa. Muchos no volvían, él sí. Su valentía llamó la atención de los superiores. No hablaba de lo que hacía, solo cumplía. Se ganó una condecoración. Lo mencionaron en el boletín del regimiento. Aún así, seguía siendo un soldado silencioso. No se jactaba, no celebraba. Solo guardaba el papel con la mención entre sus pertenencias. Compartía trinchera con otros soldados, pero no entablaba amistades. Dormía cuando podía, comía en silencio, limpiaba su equipo con cuidado. No escribía a casa, no tenía a quién. Usaba el tiempo libre para dibujar. Hacía bocetos de trincheras, de fusiles, de rostros. Guardaba todo en una bolsa de tela. Nadie lo veía hacerlo. Solo se notaba cuando doblaba los papeles y los metía de nuevo en el abrigo. Pasó meses sin salir del frente. Vio morir a compañeros, perdió parte de su audición por una explosión cercana, enfermó de gases, sufrió congelaciones, no pidió ser evacuado. Siguió en su puesto mientras se lo permitieron. Cuando lo trasladaron a un hospital de campaña, apenas habló con los médicos. Mostró las heridas. Recibió el tratamiento y esperó en silencio. Volvió al frente tan pronto como fue dado de alta. Su lugar era el regimiento. Había encontrado una forma de pertenecer. Ya no era el desconocido sin rumbo en Viena. Ahora era parte de algo, aunque fuera una guerra. En ese entorno, sus rarezas no destacaban. Era uno más. Pero su forma de mirar, de anotar, de quedarse quieto mientras todo estallaba, seguía siendo la misma. A finales de 1915, había sobrevivido a varios enfrentamientos, cambios de zona y ataques químicos. Su reputación entre los mandos crecía. Lo respetaban por su obediencia, su constancia y su temple bajo presión. Nunca discutía una orden. Ese fue el cierre de su etapa anterior. El joven que huyó de Linz, que fracasó en Viena, que vivió entre sombras en Múnich, ahora era parte de un conflicto mundial, no por ideología ni por gloria, simplemente porque había encontrado un lugar donde nadie le pedía explicaciones. Hitler tras la guerra, sin hogar, sin trabajo y reclutado como informante. A partir de 1916, el frente occidental se volvió más duro. La artillería castigaba día y noche. Las trincheras colapsaban con la lluvia. Las máscaras de gas eran parte del uniforme diario. Adolf Hitler seguía en el mismo regimiento, con el mismo rango.
Nada había cambiado. No hablaba más de lo necesario, no se unía a grupos, no tenía amigos. Era una sombra constante entre la tropa. Vivía de manera automática, se levantaba con el toque de Diana, comía en silencio, cumplía los turnos de guardia y pasaba horas solo, escribiendo en papeles sueltos que escondía con cuidado. No mostraba interés por lo que hacían los demás. Si había bromas o peleas, no intervenía. Si llegaban cartas, él no recibía ninguna. En los momentos de descanso, leía hojas dobladas o limpiaba su equipo con precisión. En otoño de 1916, el regimiento fue trasladado a una zona más expuesta. Las bajas aumentaron, las órdenes eran confusas. El barro llegaba hasta las rodillas. Una mañana, en medio de un avance enemigo, se produjo un ataque con gas. Las máscaras no bastaron. Hitler fue alcanzado por una nube de gas mostaza. Perdió la visión temporalmente y tuvo que ser retirado del frente. Fue enviado a un hospital militar en Pasewalk. Allí pasó varias semanas sin ver. Los médicos lo trataron con vendas, colirios y reposo. El diagnóstico era reservado. Algunos temían que la ceguera fuera permanente. Adolf no hablaba con los demás pacientes, no preguntaba nada, solo esperaba. Cuando recuperó parcialmente la vista, caminaba por los pasillos sin saludar, con la cabeza baja y los ojos entrecerrados. Durante esa estadía se le entregó una nueva medalla. Los documentos oficiales mencionaban valentía continuada bajo condiciones extremas. Adolf recibió el reconocimiento sin levantar la mirada. No preguntó por la ceremonia ni por los motivos. Guardó la hoja en su chaqueta. No hizo comentarios al respecto. Nadie lo felicitó. Nadie lo esperaba afuera. El hospital no tenía visitas para él. Los días pasaban entre revisiones médicas, comidas austeras y noches en vela. Hitler anotaba fragmentos sueltos en una libreta que siempre escondía debajo de la almohada. A veces se sentaba solo en el patio, observando las sombras en las paredes. No hablaba de su pasado, ni del regimiento, ni de la guerra. A mediados de 1918, la situación en el frente era desesperada. Las tropas estaban agotadas, los suministros escaseaban y el descontento aumentaba. En Pasewalk, los rumores llegaban tarde, pero llegaban. Se hablaba de retrocesos, de ciudades perdidas, de traición. Un día, un enfermero leyó en voz alta que el alto mando aceptaba un armisticio. Alemania había solicitado el cese del fuego. Cuando Hitler escuchó la noticia, no dijo nada. Permaneció quieto en su cama. Otros pacientes lloraban, gritaban, discutían. Él solo miraba hacia el techo con los ojos secos. No preguntó por detalles. No buscó un periódico. Tampoco escribió nada esa noche. Solo se quedó acostado, sin hablar, sin dormir. Pocos días después fue dado de alta. Salió del hospital caminando solo, con una pequeña maleta y los papeles médicos doblados en el bolsillo. No tenía destino claro. No volvió al regimiento. No se reportó a ninguna unidad. Tomó el tren hacia Múnich sin avisar a nadie. Viajó en silencio, mirando por la ventana. Cuando llegó, la ciudad ya no era la misma. Había soldados heridos por todas partes, gente hambrienta, edificios marcados por la escasez. Las banderas estaban bajadas, las ventanas tenían carteles de protesta. Algunos hablaban de revolución, otros pedían pan. Hitler se instaló en una pensión barata, como las que conocía desde antes de la guerra. Pidió una habitación pequeña, pagó por adelantado y se encerró. Durante los días siguientes salió solo para conseguir comida o comprar periódicos. Leía cada noticia con lentitud. No hablaba con los vendedores. No participaba en las discusiones de la calle. Volvió a su rutina de aislamiento, silencio, apuntes, caminatas largas. No retomó contacto con ningún compañero del frente. No escribió a nadie. Pasaban las semanas y no mostraba señales de moverse. No buscó trabajo ni ayuda. No se registró como veterano. Tampoco asistió a reuniones políticas ni se involucró en manifestaciones. Observaba desde la acera. Tomaba notas. Mantenía la misma ropa que usó durante la guerra, con el abrigo deshilachado y los zapatos gastados. Nadie sabía quién era, nadie preguntaba. Tras la guerra, Hitler volvió a Múnich. A pesar de estar otra vez en una ciudad grande, su forma de vivir seguía siendo la misma, discreta, sin relaciones, sin vínculos visibles. Cambió los dibujos por anotaciones y el abrigo sucio por el uniforme arrugado. Caminaba como siempre, callado, atento solo a lo que quería observar. Mientras muchos ex-soldados buscaban reintegrarse,
Él se mantenía al margen. No frecuentaba cantinas de veteranos, no asistía a reuniones sociales, no escribía cartas de recomendación ni tramitaba beneficios. Leía los periódicos con atención, pero no comentaba sus opiniones con nadie. El país estaba quebrado. La derrota había traído desempleo, huelgas y desconfianza general. En las calles se veían filas para conseguir comida, discusiones políticas y carteles de propaganda. Algunos hablaban de revolución. Otros exigían castigo para los traidores. Hitler no tomaba partido en público, solo observaba. En uno de esos días, el ejército necesitaba voluntarios para seguir tareas internas de vigilancia. Muchos rechazaron la oferta. Él se presentó. Fue asignado a tareas menores dentro de su regimiento. Volvió a usar uniforme, esta vez sin necesidad de ir al frente. Pasaba horas en el cuartel, archivando documentos, revisando listas, organizando informes. El ambiente en los cuarteles era tenso. Algunos soldados discutían sobre política, otros hablaban de sindicatos y unos pocos apoyaban a grupos radicales. Hitler escuchaba todo, pero no participaba. Cuando se formaban grupos para discutir el futuro del país, él se sentaba en una esquina y tomaba notas. Nadie sabía lo que escribía. Un oficial superior, al notar su comportamiento distante pero cumplidor, lo asignó como observador en reuniones de grupos políticos dentro del ejército. Su trabajo era tomar registro de lo que decían los soldados, quienes estaban en contra del gobierno y qué ideas se compartían. Adolf aceptó. Solo recibió la orden y comenzó a asistir a las reuniones. En esos encuentros, por primera vez, se expuso directamente a discursos políticos fuertes. Escuchó críticas al Tratado de Versalles, acusaciones contra los responsables de la derrota, llamados a recuperar el orgullo nacional. Él anotaba en silencio. No intervenía, no corregía, no felicitaba. Su tarea era escuchar y registrar. Pasaron semanas en esa tarea. Luego, un comandante le pidió que expusiera ante un pequeño grupo sus impresiones. Era la primera vez que le pedían hablar. Subió al frente del salón, se paró derecho y comenzó a hablar con frases cortas, firmes, ordenadas. Su voz no temblaba, no leyó sus apuntes. Habló de la disciplina, de la necesidad de unidad, del peligro de las divisiones internas. El oficial quedó conforme. Ese evento fue un cambio. A partir de ahí se le permitió asistir a más reuniones, ya no como oyente, sino como parte del grupo. Siguió tomando notas, pero de vez en cuando hacía preguntas. Sus intervenciones eran breves, pero directas. Usaba ejemplos simples, hablaba de la experiencia del frente y evitaba hablar de sí mismo. En los registros del regimiento, su nombre aparecía como parte de la sección de información interna. No tenía rango especial, pero su tarea era valorada por la precisión. Mantenía su rutina: cuartel, lectura, caminatas cortas, comida frugal. Nadie lo veía reír. Nadie sabía si tenía familia. Solo lo conocían por su puntualidad y su forma callada de trabajar. Así terminó su etapa de soldado. No fue un héroe de batallas, ni un líder de tropas. Fue un mensajero discreto, herido 2 veces, condecorado sin ceremonia y luego asignado a tareas internas por obediencia. Nunca reclamó nada, nunca pidió reconocimiento. Tampoco mostró cercanía con nadie. Cuando terminó su labor como observador, el ejército se desmantelaba. Hitler salió del cuartel sin despedirse, anduvo sin rumbo, sin casa ni sueldo, pero por primera vez sabía hablar en público. No como líder ni ideólogo, sino como alguien que había aprendido a imponerse en silencio. Esa voz, nacida entre rechazos y fracasos, acabaría arrastrando al mundo entero. Así, años después, se convirtió en el dirigente más sangriento del siglo.